le damos, le damos el paso al grupo que quiera arrancar. ¿Quién está así como listo para montarse en el tren? Bueno, en vista del enorme entusiasmo que ha despertado la propuesta, entonces démosle el paso al grupo número 2. ¿Quiénes son los del grupo número 2, por favor? Buenas tardes, ingeniero, qué pena. ¿Cómo vas? ¿Qué más de cosas? ¿Cómo vas? Bien, bien. Yo soy del grupo 3, Brandon Limas. Ah, bueno. Eh, Veo que el grupo 2 sigue en silencio. Ingeniero, buenas tardes. Tú, Andrea, cuéntame. Yo soy del grupo 2. No veo a mis compañeros aquí en la reunión, pero pues si quieres puedo arrancar con la presentación. Sí, te animas, me encanta la gente entusiasta, Andrea. Echada para adelante, mijita. Así. Te escuchamos. Si quieres, móntate en el tren y si necesitas ayuda, me avises. Perfecto, Inge. Voy entonces aquí a comenzar a compartir la pantalla. Yo tengo pues aquí ya todo abierto, pero bueno, creo que voy a arrancar con la presentación entonces. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya la ven? Ya hablaremos, sí, señora. Listo, bueno. Andrea y Entonces, Anderson, sí, señora. sí, señor ingeniero, pues a nosotros nos tocó la oficina con ubicación en Bogotá, con un sistema BRF, y pues bueno, ahí partimos justamente de también las demás condiciones. El norte del edificio es en la parte superior. Tenemos 3 pisos idénticos, el piso 3, 4 y 5, para un área total de 480 metros cuadrados. Asumimos una altura a cielo raso de 3.5 metros y otras condiciones como que tenemos 1.5 metros adicionales entre el cielo raso y la losa del siguiente piso y un espacio exterior con una plataforma justamente para la instalación de las unidades condensadoras. El primer paso que se realizó acá pues, fue justamente la distribución arquitectónica. Aquí les muestro un poco cómo fue esa distribución en cada uno de los pisos, considerando pues justamente los lineamientos del ejercicio. El piso 3 es el que tenía pues mayor cantidad de áreas justamente para las oficinas o áreas de gerencia o presidencia más bien, área de finanzas. Voy aquí a prender el cursor. Área de presidencia, el área de finanzas, el área de mercadeo, recursos humanos. Tenemos también la oficina técnica y la de tecnología, y aquí pues una oficina general que tenía también una sala de reuniones y la zona de fotocopiado, ¿no? Cada uno de esos espacios pues también se dividió en cada una de las áreas o subáreas adicionales, entonces es la imagen que pues ves aquí también, ¿no? Todos estos planos se compartieron para tener pues justamente las dimensiones exactas de cada uno de los espacios según los lineamientos, ¿no? Para el piso 4 teníamos la oficina pues, de atención a clientes, que se ha creado pues, aquí cercana pues, al ingreso a las oficinas, y teníamos también un área de cafetería de cerca de 80 metros cuadrados y el área de vestieres, baños y aseo de cerca de 100 metros cuadrados, ¿no? Y en el piso 5 tenemos pues un espacio de 230 metros cuadrados que es el call center y la zona de bodega, 250 metros cuadrados, que quedó pues en la parte posterior del recinto o de ese piso, ¿no? Bueno, entonces teniendo en cuenta pues esta distribución de planos arquitectónicos, se continúa con la zonificación. Como vemos para el piso 3, aquí se definieron 10 zonas. La zona 1 es para la sala de juntas, la zona 2 para la oficina de presidencia, zona 3 gerencia financiera y sala de reuniones,
de la parte financiera. Zona 4, gerencia de mercadeo y sala de reuniones de mercadeo. Zona 5, gerencia de recursos humanos y sala de reuniones de recursos humanos. La zona 6, acá digamos que la zona 6 y la zona 7 se trató pues de juntar todas estas oficinas abiertas de cada una de estas gerencias, y en la zona 7 se incluyó pues el área de fotocopiado. Zona 8 tenemos la sala de reuniones 307. Zona 9, la gerencia técnica y la sala de reuniones también de la parte técnica. Y zona 10, la gerencia IT y el data center. Para el piso 4, 2 zonas, pues muy similar a lo que teníamos en temas de distribución arquitectónica, la 401, que es la atención de clientes, como la zona 1, y la zona 2, donde pues se juntó la cafetería con los baños y vestieres. Y para el piso 5, 2 zonas, la zona 1, que sería pues el call center, el 502, y la zona 2, que es la zona de bodega. Aquí pues abajo presento un poco cómo está justamente pues este cálculo de cargas térmicas. Sin embargo, pues aquí pues avanzo un poco justamente con el siguiente paso, que fue ya incluir toda esta información, considerando justamente las dimensiones arquitectónicas, las consideraciones justamente de la envolvente para el ejercicio y las zonificaciones que les acabo de comentar. Entonces procedemos a hacer toda la carga de la información en el hub, en donde pues justamente pues nos vamos con el cumplimiento de los estándares ASHRAE, según también lineamientos del ejercicio, ¿no? En donde pues nos vamos con el ASHRAE 62.1 y el ASHRAE 90.1. Andrea, cuando veo que seleccionaste los estándares en versión 2013 y estamos en el año 2025, quiere decir que tenemos un espacio de 12 años de evoluciones y avances. ¿Tuviste algún criterio para seleccionar esas versiones del año 2013 o era lo que te ofrecía el programa? Era lo que me ofrecía el programa, ingeniero. Pues ahí traté como de hacer el ajuste, sin embargo, pues no pude ir más allá, ¿no? Entendiendo que tenemos versiones más recientes, como tú lo comentas. Ok, listo. Sí, señor. Sí, ¿Sigo entonces? sí, por favor. Perfecto. ¿Qué otras consideraciones se tuvieron aquí en cuenta? Justamente también a lo que tú nos retroalimentabas en el ejercicio anterior. Ya para las condiciones climáticas de Bogotá, tomamos justamente la información del ASHRAE, las condiciones de diseño climático de ASHRAE al 1%, ¿no? Entendiendo que pues esta aplicación no es una aplicación de precisión o industrial que requiera de pronto un análisis a 0.4, ¿no? Entonces, esta es la información pues que se incluyó en el hub, justamente para avanzar con todo el análisis de cargas térmicas del ejercicio, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario importante, Andrea, y esto es comentario para todos. Fíjense que uno tiende a decir, sí, las condiciones de diseño para este proyecto es 1%, pero fíjate que dentro del proyecto hay un área muy específica que se llama data center. Y el data center como tal, en general nosotros lo consideramos como área de emisión crítica y generalmente esa área se diseña con condiciones de 0.4%. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiende a asignarle al proyecto global un solo tipo de espacio, pero justamente el criterio que debe primar aquí es cuáles son las necesidades no del proyecto, sino de espacio por espacio. Fíjate que Ok, podríamos igualmente haber considerado el área de bodega como un área seleccionable con el 2%, porque ahí realmente las exigencias de temperatura o de confort no son tan exigentes, en realidad tienen muy poca gente. Entonces yo lo que quería en este ejercicio era indicar y reflexionar con ustedes que hay que ser más afinado, más juicioso en identificar qué áreas
y con qué nivel de criterio de diseño, porque fíjense que uno tiende a decir, no, pues este proyecto 1%, pues todo lo barremos con la misma información. Pero Claro. en la vida real, yo lo que hago es seleccionar cada espacio y si necesito hacer varios cálculos de cargas térmicas por razón de esas diferentes consideraciones de exigencia de diseño, pues lo hago separadamente. Entonces, fíjense que esta es una manera de decir, no todo va en el mismo tren, son trenes diferentes. Totalmente válido tu comentario, ingeniero. Sí, en ese caso tomamos exactamente lo mismo para el data center. Tomaste el 1%. El 1%, sí, ahí tendríamos entonces que recalcular, ¿no? Puntualmente ese espacio. Correcto, correcto, correcto. Y de pronto, pues por la área de bodega hubiera sido válido considerar un 2%, pero bueno, sigamos adelante. Y estas son noticias que yo sé que ustedes van tomando a futuro, pero es justamente la reflexión que queremos compartir con ustedes de por qué cada cosa. Listo, sigue, por favor. Listo, ingeniero. ¿Qué otras consideraciones realizamos? Justamente pues se tuvieron en cuenta distintos horarios. Puntualmente para el data center se pensó justamente en un trabajo 24 horas, 7 días a la semana, mientras que pues otro horario diferente para los empleados o los que normalmente usan estos distintos espacios, ¿no? Y se construyeron los distintos elementos como paredes exteriores y vidrios, de acuerdo pues también a la información del proyecto, ¿no? Que es lo que justamente pues también vemos aquí que se incluyó en HAP y con lo cual se realizó el cálculo de cargas térmicas. Luego, pues de todo esto, se hizo pues la creación de cada uno de los espacios, teniendo en cuenta justamente esta distribución arquitectónica inicial y la zonificación para los sistemas, ¿no? Acá pues vemos que todas estas distintas áreas, desde las oficinas del piso tercero, piso cuarto y piso quinto, pues están consideradas en este proyecto. Y para los sistemas se contemplaron distintos sistemas BRF, uno para cada piso. Tenemos ahí entonces tres sistemas BRF. Para un momentico, regrésate una lámina, por favor. Fíjate que en la discusión que estábamos trayendo, estábamos hablando de que ustedes estaban seleccionando espacios que trabajaban en horario normal o en ciclo 24 horas continuas. Fíjate que aparece entonces un área adicional que se llama call center, que el call center en muchas operaciones de corporativas es un ciclo continuo de 24 horas cuando tienen gestión internacional. Entonces, call center es otro estilo de área que tiene unos niveles de exigencia técnica diferentes a las áreas convencionales que nosotros llamamos de oficina. Porque Claro. call center tiene un componente adicional que al operar 24 horas va a tener exigencia de qué equipo de respaldo va a tener, pero una alta carga humana con alta carga sensible y latente. En cambio, el data center es un área que no tiene carga latente, sino es casi 100% carga sensible. Entonces, Sí. fíjate que empezamos a contraponer diferentes tipos de espacios que si bien pueden tener el mismo nivel de exigencia de 24 horas, al final del día requieren una solución diferenciada, con equipos diferenciados destinados exclusivamente a esas áreas, porque no tiene sentido tener un sistema central de aire acondicionado para todo el piso cuando en realidad tenemos unas áreas dedicadas que son críticas, como es el área de call center, que requieren unas altas tomas de aire exterior, que requieren de alguna manera un control de humedad y de filtración un poco más exigente que el resto de las zonas de oficinas, porque son áreas bastante densas. Entonces, fíjense que empezamos a diferenciar y encontrar diferencias entre espacios que uno tiende como a barrerlos todos con la misma escoba y realmente
no son tan iguales, es a donde quiero llegar, ¿no? Claro, ingeniero, sí, también entendido ahí tu comentario, ¿no? Listo, sigamos. Perfecto. Entonces, bueno, acá estaba comentando justamente pues de los sistemas, ya entramos justamente a revisar sistemas BRF para cada una de estas zonas que les comentaba también al inicio, por cada uno de los pisos, ¿no? Todos con ventilación directa, ¿no? Es la información que justamente cargamos ahí pues en el sistema. ¿Por qué tomaste ventilación directa? ¿Algún criterio? Más por el tema de reemplazo del aire, ¿no? Bueno, yo diría que la ventilación directa, como otro análisis importante, es que en Bogotá las condiciones exteriores, como lo vimos durante las sesiones que tuvimos con ustedes, es un aire que no tiene un componente alto de temperatura ni de humedad. Y en ese caso tiene mucho sentido tomar la ventilación directa, porque no aporta calor ni aporta humedad al ambiente interior de los espacios. Si hubiéramos estado, por ejemplo, en condiciones de Barranquilla o Leticia o inclusive Cartagena, probablemente desde el punto de vista energético hubiéramos seleccionado, no hubiéramos ido más con una solución tipo DOAS para hacer un proceso de recuperación de calor y de ahorro de energía. En el caso específico de Bogotá, evidentemente ese no es el caso, sino tomar la ventilación directa como ustedes lo hicieron es la solución más correcta. Perfecto. Vale, ingeniero, Nay, también entendido tu comentario. ¿Listo? Eso es para ir tomando la libretica y tomando nota. Aquí estoy anotando. Ok, sigamos. Bueno, acá pues básicamente también traje estas imágenes, esos pantallazos justamente para hacer referencia a que seguimos justamente cumpliendo con ASHRAE 62.1 para todo el tema pues justamente del cálculo o el método de ventilación que tiene pues justamente IHAB, ¿no? Teniendo en cuenta pues toda esta información que incluimos en el software, pues acá ya tenemos un poco el resumen justamente de esas cargas, tanto totales como cargas bueno, tengo las cargas totales en MVH, en toneladas de refrigeración y también los flujos, ¿no? Los flujos en CFMs. Con esta información para cada una de las zonas, en cada uno de los pisos, lo que hicimos fue justamente ya entrar a hacer una revisión de productos disponibles en el mercado para tener ya justamente pues nuestro sistema mucho más aterrizado, ¿no? Para lo que es piso 3, como si recuerdan, pues les comentaba que tenemos ahí tres sistemas BRFs independientes o cada uno por cada piso. El del piso 3 nos da pues una carga total de 12.2 toneladas de refrigeración. Piso 4, 7 toneladas de refrigeración y piso 5, 6.7 toneladas de refrigeración y para todo el proyecto, teniendo en cuenta que es un proyecto en Bogotá, 25.9 toneladas de refrigeración. Comentarios ahí tal cual como lo tienes. Data Center, como lo hemos dicho, es un área altamente crítica que exige, debido a que tiene unas condiciones de factor de calor sensible muy alto, típicamente 95-98% de la carga es sensible. Pero es un servicio que opera 24 horas. Sí o sí, los data centers tienen que operar siempre 24 horas, a diferencia del resto de oficinas que tienes en el tercer piso. Entonces, por razón de ser un área tan crítica, digamos, entendamos que el data center es el cerebro de la compañía, está almacenada toda la información y todos los procedimientos y procesos que se realizan en una empresa están reunidos y centralizados a través del data center. Entonces,
Para el data center generalmente se selecciona un equipo totalmente independiente, separado de todos los demás sistemas, con un Ok. equipo redundante, generalmente soluciones de piso falso, tipo eh, islas calientes y corredores fríos y calientes también. Eso obliga a darle una solución independiente y autónoma al data center con una infraestructura de control muy densa, de tal manera que si se presentan alarmas, fallas de equipos, se reporte la alarma, se apague el equipo que está fallando, se energice el equipo que está en stand-by, para poder mantener el data center en operación con los correspondientes reportes, alarmas de falla de equipo, llamen al equipo técnico, ese tipo de situaciones. Entonces, de este caso que tienes en el piso tercero, Ujú. el comentario va muy puntualmente a data center. Data center no lo metas nunca con equipos comerciales ni BRF, sino va con equipos dedicados para Sí. data. Y ese es el comentario crítico para ti en este caso. Punto número 2. Cuando se seleccionan equipos para áreas de oficinas que tienen toda esta cantidad de salas de espera, que era otro componente importante, salas de reuniones, o salas de juntas, como lo tenemos en este piso, justamente el ejercicio iba a resaltar el hecho de que generalmente las personas que están en salas de espera son en un alto porcentaje la misma gente que está en los hospitales. O sea, Mm. no estamos sumando gente nueva, además del personal que tenemos en oficina. Y por esa razón, generalmente en el análisis que uno hace, uno toma solamente un porcentaje o una cierta parte de la carga que genera la sala de espera, más allá de lo que tenemos en áreas de oficina, porque el área de oficinas, entendámoslo, es el área donde está toda la gente generalmente trabajando, pero van a haber ciclos donde la gente se va a reunir y entonces se mueven hacia la sala de espera. Quiere decir que la misma gente se desplaza de un área a otra, pero no es carga adicional. Lo que Ujú. sí es carga adicional generalmente en las salas de espera es el equipo que tienen de proyección para audiovisuales, equipos de sonido. eh, Generalmente sería válido inclusive asumir que parte de esas salas de reuniones podría ser 50 personas, 50% de gente de la oficina y otro 50% de gente de afuera, para empezar a sumar cargas de una manera racionalizada. Creo que tú me entiendes cuando me expreso de esa manera. Sí, Entonces, ingeniero, entendido. entonces, fíjate que puedes poner todos los fancoms que requieras para atender la carga total en salas de espera, salas de reuniones y también en la oficina, pero al llegar a la capacidad de la condensadora del sistema BRF, no tienes que sumar todas las cargas simultáneamente, sino que dices, de esas cargas voy a poner un factor de diversidad, fíjate, que hablamos de diversidad, del Ujú. 20-30%, y eso lo puedes calcular separadamente para decirle al sistema, asúmame un factor de diversidad del 25 o del 30%, que es el factor de carga entre condensadora y manejadora, como lo manejan los programas de BRF. ¿Listo? Ok. Eso para que sigan tomando nota de todos estos detallitos de análisis que a veces son muy finos, pero que son importantes de analizar a la hora de hacer un muy buen cálculo de ingeniería. El segundo comentario que quiero traer es que me doy cuenta que en la tabla que ustedes presentan, me están presentando solamente las cargas totales. Y acuérdense que en el análisis que hacíamos con ustedes, yo les decía, es importante separar la carga latente, la carga sensible y luego totalizar en carga máxima total, porque la carga sensible nos permite identificar cómo va la cuenta de carga sensible frente a temas de temperatura, en tanto que
la carga latente nos pone a hacer estimaciones de control de humedad o de deshumectación en este tipo de sistemas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va a seleccionar el sistema, ya lo hemos dicho y ya lo hemos hablado con ustedes, no me seleccionen con la carga total, sino con la carga sensible. Capacidad sensible versus carga sensible para poder, en primera instancia, pegarle a la carga sensible como una solución de ingeniería. A partir de esa selección empezamos a estudiar cómo se comporta la carga latente para llegar a la carga total. Pero si partes de la carga total y te quedas solamente con la total, podría presentarse, como se presenta en este caso, que no consideraste el efecto de 98 o 95% de factor de carga sensible que tienes en el data center, Ujú. el 40 o 50% de factor de carga sensible que tienes eh, en otros espacios, como son el call center que podrías tener en el piso sexto. Entonces, fíjate, te empiezas a hacer unos ejercicios incompletos en el cálculo cuando podrías ir mucho más fina a resolver puntualmente esos espacios que pueden ser críticos. O por ejemplo, Sí. el caso de la bodega que se vuelve más carga sensible con donde no hay ocupación de personas o hay muy poca ocupación de personas y entonces eh, resolver todo con una sola regla no te va a dar una buena solución. ¿Listo? Al lado de Listo. eso, otro comentario. Fíjate que empiezan a aparecer muchos detalles, muchos comentarios en todo eso. Tema de la cafetería, por ejemplo. La cafetería tiene un componente de uso fuerte entre las 12 del día y las 2 de la tarde, que es el periodo de almuerzo. Ujú. El resto del día es casi cero ocupación. Y le estamos dando la misma importancia en términos de carga como si fuera una zona de oficinas. Entonces es importante recoger los horarios reales esperados de ocupación. En el caso de la cafetería, con sus horas de carga fuerte, que es la hora del almuerzo. Y podríamos, en este caso, dado que tenemos call center, podríamos hacer algún análisis de carga en la mañana para el desayuno y en la mañana para la cena del personal que trabaja en call center como una carga específica de cafetería para ese horario y esos niveles de exigencia. Pero Ya. lo que no tiene, lo que no sería consecuente es que estimemos que la cafetería está permanentemente ocupada, porque en realidad no lo está, sino tiene unos periodos muy puntuales de ocupación. Claro. Entonces, fíjate que empiezan a aparecer, el proyecto se vea como muy manualito, pero empiezan a aparecer toda esta serie de consideraciones, de decir, ah, pero es que aquí, es que aquí, es que aquí, y empiezan a conjugarse factores. Sigue, por favor. Si tienes comentarios o no estás de acuerdo conmigo, por favor me lo dices. No, ingeniero, muy, muy de acuerdo contigo. Comentarios muy, muy, pues, enriquecedores justamente para poder mejorar aún más este primer ejercicio, ¿no? Claro, Primer claro. ejercicio de diseño. Fíjate que apenas vamos la primera parte de tu análisis y fíjate que ya tenemos toda esta cantidad de comentarios que justamente es el ejercicio que yo creo que enriquece en el análisis y en la práctica de la ingeniería todo este ejercicio del diplomado. O sea, que nos llevemos realmente comentarios valiosos de decir, ah, pero tengamos en cuenta esto, esto y esto, y todo eso empieza a ser parte de la buena cartilla de ingeniería que espero que ustedes saquen de diplomado. Sigue, por favor. Claro que sí, ingeniero. Bueno, entonces ya con esta información, pero bueno, teniendo en cuenta tus comentarios, aquí seguramente tenemos que hacer pues una corrección, pero bueno, con esta información pasamos justamente a seleccionar los equipos, los fan coils interiores. Aquí nos fuimos por el portafolio de Daikin BRB y pues hicimos justamente la revisión con la información que pues aparece en el catálogo
y seleccionamos pues estas distintas unidades de fan coils. Entonces acá nuevamente pues por ejemplo para el piso 3 cada una de las zonas están cada uno de los equipos seleccionados teniendo en cuenta pues justamente ese flujo de aire requerido para cada una de estos espacios, ¿no? En total para el piso 3 entonces tendríamos 10 unidades fan coils. Y para el piso 4, acá la recomendación entonces sería 3 unidades para la zona 1, que es la de atención de clientes. Para la zona de cafetería y baños y vestires no se consideró pues unidades de fan coil, sino un sistema más de ventilación o de extracción más bien. Y para el piso 5, la zona 1, que es el call center, 3 unidades fan coils y para la zona 2, que es la bodega, 2 unidades fan coils. Bueno, entonces, párate. Regrésame una lámina. Bueno, lo que quiero resaltar acá es que si ustedes tomaron la selección a partir del catálogo, que veo que es lo que ustedes hicieron, o ustedes se fueron con una selección por software de equipos Daikin. Fue una mezcla de las dos, ingeniero. El fan coil como tal, digamos que esta primera selección fue viendo justamente lo que pues teníamos en el catálogo del producto y ya después nos fuimos al software de BRF para incluir estas selecciones de fan coils y poder tener la información de las unidades condensadoras, ¿no? Y todo el resto del sistema BRF. Bueno, el comentario lo hago por lo siguiente, Andrea. Punto número 1. Cuando estamos trabajando la altitud de Bogotá, fíjate que resulta muy importante entender que hay un factor de densidad del aire, que ya lo habíamos mencionado en la sesión que tuvimos con ustedes, que hace que se requiera más flujo de aire para compensar la baja densidad de aire que tenemos en Bogotá. Y en ese caso, casi siempre terminamos seleccionando fan coils de un tamaño mayor al que utilizaríamos, según catálogo, al nivel del mar, porque el catálogo está diseñado para trabajar al nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? Que si mantenemos ese procedimiento como ustedes lo tienen de mirar en el catálogo, sin hacer los ajustes por altitud, vamos a terminar entregando un equipo que no nos va a dar la capacidad que necesitamos en términos reales. Ojo con Claro. eso. Entonces, el otro tema es las tomas de aire exterior. Sí. Si tienes unidades, me imagino, fan coils de conducto, creo que es lo que me pareció ver en el programa de ustedes, o Sí, unidades, señor. bueno, fan coils. En esos fan coils toca llevar ese aire exterior para mezclarlo con el aire de retorno. Y Correcto. en ese ejercicio, ese aire exterior también toca ajustarlo por altitud. Quiere decir que si tienes una toma de aire exterior, como veo ahí en la primera línea, 89 CFM de aire exterior, para poder hacer la mezcla en volumen y en masa a la altitud de Bogotá, deberías considerar no 90, sino 90 dividido 0.73, por decir 110 CFM, para poder entregar el aire exterior requerido e igualmente ajustar el aire de flujo de diseño de 930 CFM, que es lo que te dio, me imagino, el cálculo, la selección, pero todo eso Sí. dividido por 0.73 para poder indicar que ese 930 funcionaría muy bien en Barranquilla, pero para operar en Bogotá con los efectos de enfriamiento y de manejo de carga sensible, deberíamos dividirlo por 0.73 por el factor de densidad del aire para poder al final del día descontar la baja densidad que tenemos en Bogotá. Ya. Entonces, no es un tema fácil. Si tú me lo preguntas, de cada 10 ingenieros que yo conozco, 1 o 2 hacen la tarea completa como te la estoy mencionando. Uno de esos soy yo, que soy terriblemente cositero. Me gusta ir al detalle de los cálculos. Pero yo los invito a que ustedes se animen a hacer cálculos completos.
no se vayan por la vía fácil ni por la vía aparentemente que todo el mundo sigue, sino yo los invito a Ujú. que hagan un muy buen estudio, un muy buen análisis cuidadoso, detallado en todos estos temas. Fíjate que volvemos otra vez a hablar del área de data center y para Sí, resolver el área de data center en realidad deberíamos tener no uno, sino dos equipos, uno para la gerencia y otro sí, exclusivamente dedicado para el área de data center, con base en lo que estábamos hablando. claro. Ahí tendríamos entonces 11 zonas en ese piso 3. Sí, 11 zonas, pero ese data center no lo conectaríamos al sistema BRF, sino le asignaríamos un equipo dependiente. totalmente independiente, con condensadora, manejadora independiente, esa condensadora y manejadora duplicado para tener equipo de respaldo. Ese sería el tipo de solución que yo recomendaría tener en mente cada vez que hablemos de data center. Y Sí, equipos no comerciales, sino equipos dedicados y diseñados específicamente, nosotros decimos línea de equipos tipo data center, porque es una ok. línea muy específica de equipos. ¿Listo? Entendido, ingeniero. Perfecto. Em, bueno, ya con eso, entonces justamente lo que hicimos fue incluir esta información pues en el software de selección de sistemas BRF de Daikin para tener la información de las unidades condensadoras. Entonces, pues también, esto también aparecía en el catálogo, pero digamos que esta información si no la arrojó ya el software con lo previamente revisado. Teniendo en cuenta pues esto, entonces ya entramos aquí justamente a revisar como el resto del sistema. Arranco entonces con el piso 3, teniendo en cuenta, acá hicimos digamos que como una división para los ductos de una zona 1, que serán estas oficinas que estarían aquí pues oficinas y espacios que están pegados justamente a la ventana. Zona 2 que sería como todas las oficinas abiertas y el área de la fotocopiadora, y la zona 3 las oficinas se quedan pues en la parte posterior, incluido pues el data center. Teniendo en cuenta pues todo esto, se realizó pues obviamente la distribución de los ductos, como decía también al comienzo, asumimos que acá está la plataforma donde pues van a estar instaladas estas unidades condensadoras de 220 voltios, 3 fases 60 Hz. Y tenemos aquí pues justamente también para cada uno de los fan coils, tenemos justamente también ese cálculo el aire que pues viene exterior, que fue la información que nos arrojó pues el cálculo de cargas térmicas y también el retorno, ¿no? Entonces con todos estos datos fue que pues ya desarrollamos cada uno de estos cálculos para los ductos que llegan pues a cada una de las unidades de fan coils, y vemos acá pues los tamaños, los flujos y toda la información pues también de la tubería eh, eh, en color moradito, ¿no? También para la llegada pues a esas unidades de fan coils. Mira, en esa área que tienes en la mitad, estoy viendo que el fan coil está calculado para 896 CFM, ¿es correcto? El FC7 o 6. De la derecha. Este, sí, 896, sí, señor. Ok. Y luego veo 1130 en azul, que me imagino que es el retorno. Correcto. Bueno, entonces fíjate qué ocurre. No puedes tener un fan coil de menos capacidad que el flujo de aire total que vas a manejar. Si vas a manejar 1130 CFM en el retorno, quiere decir que la máquina debería manejar 1130 CFM para despachar 1130 CFM en el suministro, y en algún momento obviamente aparece el flujo de aire de la toma de aire que ya me explicaste que lo hiciste. Entonces, es importante tener en cuenta que el flujo que tengas para retornar, mezclado el retorno más la toma de aire exterior, deben ser iguales al suministro. Sí, Muy, ingeniero, creo que te lo dije mal. O sea, este es el de retorno, el 896 es el de retorno
este es el aire exterior, 234, y pues la suma de los dos nos da el del fan coil. Oh, Sí, ahora sí. perdón. Esto ya lo hicimos hace unas semanitas y se me cruzaron los cables. Así está el dibujo, no lo he interpretado mal. Sigue, por favor. Perfecto. También aquí pues justamente se hizo pues el análisis del ventilador justamente para la toma de ese aire exterior, y calculamos la caída que necesita pues vencer ese ventilador, que sería 0.6 pulgadas de columna de agua. También se consideró por obviamente las condiciones de Bogotá, y entendiendo pues que estos son espacios más de oficinas, una filtración MERV 8, que iría justamente pues también con ese sistema de ventilación, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, pues acá, por ejemplo, para estas dos zonas, tenemos acá pues dos rejillas. Para las zonas en las que pues estamos solamente atendiendo pues un espacio, dejamos una sola rejilla. Todos los cálculos pues de los tamaños de los ductos lo hicimos con Duct Sizer, justamente para también tener en cuenta pues las recomendaciones que vimos aquí en el diplomado, ¿no? Perfecto. Creo que es un muy buen ejercicio. Listo. Muy bien. Perfecto. Aquí pues traje también parte de la información que nos arroja el software de Daikin, pues ya mirando pues con mayor detalle justamente pues este sistema BRF para el piso 3, pues acá vemos también, por ejemplo, toda la lista de materiales que complementarían justamente toda esta instalación para las unidades fan coils interiores y todas las unidades condensadoras, ¿no? Entonces, todo esto pues hace parte justamente del reporte. Y igual tenemos la información real que ya nos arroja justamente pues el software de esos flujos en CFMs, bueno, todas las temperaturas, que sería pues realmente lo real que tendríamos ya con la instalación de estos equipos. Andrea, veo una columna, regresa. Veo un par de columnas que están sin información. Una de ellas es la capacidad sensible requerida. No, Sí, esa información no la cargaste y no hubiera la sido cargué. muy importante que la cargaras para poder completar tu análisis completo, porque una cuestión es la requerida y la otra Claro, es la capacidad de sensible que te entrega el equipo. La sí. temperatura de evaporación me parece que está bien. Eh, el, eh, la otra es la temperatura de bulbo húmedo, que son los 68 grados Fahrenheit, que Ujú. podrían estar perfectamente. Pero fíjate que es importante cargarle al sistema la información detallada entre sensible y total para que al hacer la selección, el sistema te ayude a seleccionar el fan coil que mejor atiende tanto Sí. capacidad sensible como capacidad latente y obviamente al final, pues la suma de las dos es el total, ¿no? Entonces, esto es Ujú. un paso de desvío para hacer las cosas más rápido, pero la idea no es hacer las cosas más rápido, sino darle toda la información al software para que el mismo software nos ayude a hacer una mejor selección. Pues cuando le das solamente el total, pues el sistema se encarga del total y se olvida un poco del balance entre sensible y latente, que ya vimos que es un tema importante. Sí, muy, muy importante, ingeniero. Perfecto. Y bueno, acá también tenemos cómo serían pues cada una de esas distribuciones también de conexión, ¿no? Para esas unidades condensadoras y cada uno de los fan coils del ejercicio pues propuesto, ¿no? Pero bueno, esto seguramente tendrá cambios de acuerdo a tu retroalimentación. Fíjate, Eh, bueno, regrésate un poquito, André. Fíjate que estás asumiendo que las redes de refrigeración van pasando uno a uno, fan coil por fan coil. Sin embargo, en la distribución que tú tienes en planta, no se ve así la distribución, porque tiene mm, unos ramales que cubren dos o tres fan coils y luego sigue el ramal para atender otro uno o dos fan coils. Entonces, es importante que en esa sí, distribución
tienes ahí sea totalmente copiada y traída de la real distribución de Sí. equipos que tienes en la planta. Muchos proyectos que pasan por mis manos, me doy cuenta que hacen el trabajo sencillo de hacer como si fuera una conexión tipo Margarita, uno detrás del otro, pero lo que yo veo en planta no es así. Tú me dirás si estoy equivocado. No, ingeniero, hay también otro error ahí. También toca aprender a usar mejor el software de Daikin para hacer este ajuste como tú bien lo comentas. Para saber cuáles son los ramales y subramales Correcto. que se van derivando unidad a unidad para poder realmente, cuando subas de información de tuberías que te da el software de selección de Daikin, te den las cantidades reales que sí se van a requerir, Ujú. indicando la longitud de cada tramo que compone el sistema. Por favor, sigue. Sí, señor. Listo. Pasamos entonces al piso 4. Acá recuerdo justamente cómo es esa distribución arquitectónica, donde tenemos en la parte de atrás los vestieres, baños y aseo y la cafetería de autoservicio. Y en la parte frontal, la oficina de atención a clientes. Este sí tengo pues el diseño pues en AutoCAD, acá no se ve tan bien, pero bueno, acá para la oficina de atención a clientes, como les comentaba anteriormente, seleccionamos 3 unidades fan coils, las cuales pues van a atender todo este espacio. De la misma forma, pues se hizo la selección del ventilador que pues me va a ayudar con esa toma de aire exterior. E hicimos también el cálculo de la caída de presión. Se recomendó también una filtración MERV 8 por la ubicación de Bogotá. Para la cafetería como tal, acá simplemente pues dejamos una conexión justamente de aire exterior. Todos estos cálculos pues también de CFMs, de los ductos, los hicimos también, como les comentaba, para el piso 3 y para el área de aseo, baños y vestieres, consideramos fue pues un sistema más de extracción, ¿no? Teniendo en ¿No? cuenta pues aquí, por ejemplo, pues una cierta cantidad pues de baños de mujeres, de hombres y unos vestieres, ¿no? Y la Ok. recomendación que tenemos pues, de 100 CFM para cada uno de esos espacios. ¿Eh? El comentario aquí, Andrea, y comentario para todos. En el caso de cafeterías y autoservicios, hay varios temas a tener en cuenta. Primero, que generalmente en este tipo de aplicaciones la cafetería tiene un par de horas de ocupación intensiva, simultánea. Toda esa acumulación de gente, más todo el efecto del calor que genera el plato que sale servido en el autoservicio, constituyen una carga térmica importante, con un componente de que además no solamente es carga térmica, sino carga latente, porque la comida caliente en realidad lo que está soltando es vapor de agua al ambiente. Sí. Además está generando y disipando olores. Entonces, cuando hablamos de este tipo de áreas, generalmente se acostumbra a tomar una cierta cantidad de aire exterior, se enfría ese aire, o se preenfría ese aire, para entregar el aire acondicionado sobre esta área de cafetería y autoservicio, pero Ujú. además se acostumbra a tener una extracción de aire, manteniendo una presurización negativa en ese espacio justamente para que esos olores no cojan camino hacia otros Ok. espacios. Y fíjate que justamente en este proyecto tenemos pegado la atención de clientes y no quisiéramos que los clientes se murieran de hambre cuando la gente está almorzando. ¿Listo? Entonces queremos Listo. sencillamente contener toda esa carga térmica más olores, enfriar el aire, mantener la zona muy bien acondicionada, pero con Ujú. extracción de aire. Generalmente yo lo hago extracción 100%. O sea, Ok. suministro aire exterior 100%, extracción 100%. Acá en Bogotá
que no me castiga térmicamente el sistema y sí me da una muy buena calidad de aire libre de olores y sustancias que pueden quedar pegadas a las paredes a la vestimenta de las personas, lo cual podría ser molesto en un momento dado, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, evidentemente en las zonas de baños mantenemos una presurización negativa con extracción de aire, de tal manera que lo que yo hago en mis cálculos es, asumo una presurización de alguna manera combinada con la extracción de baños para que los olores que yo no pueda retener en la extracción de aire vayan y cojan camino hacia la zona de baños donde el impacto es mucho menor. Entonces, Sí. fíjate que hago como una combinación de factores de extracción entre dónde está la extracción de la cafetería, cómo quedan las extracciones de los baños, sumo los, analizo qué pasa ahí y me aseguro de que esos olores se van a quedar ahí y no van a tener camino hacia las zonas de ocupación de oficinas. Claro, ingeniero. ¿Listo? Fíjate que la cantidad de detalles y de comentarios que Sí, en todo este sí. tipo de análisis, pero pues todo este ejercicio lo quiero hacer con ustedes para justamente enriquecer todo ese análisis técnico y de ocupación en el proceso de ingeniería. Sigue, por favor. Vale, ingeniero. Aquí, pues de la misma forma, traje la información de lo que nos arroja el software de Daikin, pero seguramente tenemos también los mismos comentarios que me hacías anteriormente de las cargas latentes. Sin embargo, pues ahí vemos también las temperaturas. Y esto, pues también acá creo que necesitamos hacer una corrección, ¿no? Paso al piso quinto, donde tenemos pues el call center en la parte frontal y en la parte posterior la bodega. Aquí básicamente se consideran para el call center tres fan coils y para la zona de bodega dos fan coils, entendiendo que tendremos ahí pues de pronto horarios diferentes y que tenemos también una carga acá térmica interesante por la ventana, ¿no? Que puede afectar también pues esta zona de bodega. La unidad condensadora también queda instalada pues en esta plataforma exterior y realizamos también la selección pues acá del ventilador justamente de ese aire exterior. Con una caída de 0.53 pulgadas de agua. Se recomienda también filtración MERV 8. Y tenemos, bueno, aquí la presentación de cada uno de esos flujos, tanto de aire exterior como aire de retorno, para tener pues estos fan coils, cada uno de esos fan coils funcionando. Al igual que pues la red de distribución pues del refrigerante, ¿no? Para llegar a cada uno de esos fan coils. Okay. De la misma forma, para ese piso 5 tenemos aquí la información pues del software de Daikin. Y bueno, para ir acá ya finalizando la presentación pues de este sistema, es importante pues que todo este diseño del sistema de climatización que se está recomendando para este proyecto pues no se sobredimensione. Fue algo que tratamos justamente pues de aplicar para estar muy aterrizado justamente a las necesidades y al cálculo de cargas que tuvimos en el proyecto. Y como uno de los lineamientos era justamente cumplir con los ASHRAE 62.1, 55 y 90.1, aquí tenemos también pues algunos comentarios generales, ¿no? Con relación al ASHRAE 62.1, como se los mostramos también en la presentación, el cálculo se realizó de acuerdo pues a este estándar, versión 2013. Recomendación también para el cliente que las tomas de aire exterior queden ubicadas de tal forma que no ingresen contaminantes al edificio, entendiendo pues que es un proyecto también ubicado en Bogotá, posiblemente en una zona donde tengamos una contaminación ligeramente elevada. Se consideraron pues estos filtros MERV 8 en cada uno de los ventiladores, como se los fui mencionando. Y bueno, se me pasó a comentarles, pero también, por ejemplo, para el caso, voy a devolverme acá un poquito. Para el caso del piso 3, se consideran también pues unos medidores de CO2
entendiendo pues que estamos hablando también de una oficina de atención de clientes, y también se definieron pues aquí la instalación de unos termóstatos que nos van a permitir justamente hacer el control óptimo de este sistema, ¿no? En cuanto a la Shred 55, no nos fuimos, por ejemplo, con instalación pues de otro tipo de sistemas, como por ejemplo mini splits o cassettes. Nos fuimos por fan coil justamente para que la velocidad de aire sea la adecuada y esté alineada con el estándar ASHRAE de confort. Y en cuanto pues a la ASHRAE 90.1, los cálculos también se realizaron según pues este estándar de eficiencia energética. Todos los equipos también están alineados justamente con este estándar. Se consideraron estos termóstatos que les comentaba pues ahorita rápidamente. Para espacios de alta ocupación se consideraron sensores de CO2, y se recomienda pues justamente un buen aislamiento tanto de ductos como de tuberías correcto, ¿no? Para evitar pérdidas energéticas, y instalación de medidores de calidad de presión para los filtros, ¿no? Para hacer el cambio oportunamente. En cuanto pues a los beneficios de estos sistemas BRF, consideramos que pueden, si son seleccionados correctamente, pueden tener pues una alta eficiencia energética. Podemos considerar pues refrigerantes con un GWP pues de menor valor, menor impacto pues al medio ambiente. Se puede aprovechar justamente pues el espacio que en estas zonas comerciales es bien importante. Y pues el fácil manejo que puede tener para el usuario final, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos ahí podemos tener un sistema centralizado de control. Limitaciones de este sistema BRF: como necesitamos pues trabajar solamente con una marca, debemos tener también personal altamente calificado justamente para todos esos mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. Y en caso pues de que necesitemos alguna reparación de pronto cuando el sistema pues ya esté varios años funcionando, seguramente necesitamos evaluar ahí la revisión pues de un cambio parcial o total del sistema, ¿no? Y bueno, y algo pues también de críticos que pues bueno, si las condensadoras, que como vimos teníamos una para el piso 4, una para el piso 5 y 2 para el piso 3. Si alguna de estas condensadoras falla, vamos a quedar pues sin aire acondicionado en gran parte de las oficinas, ¿no? Entonces dependemos ahí pues del buen funcionamiento y mantenimiento de estas unidades. Sí, ingeniero. Entonces, regrésate un poquito más, por favor. Cuando hablamos de refrigerantes, me di cuenta que ustedes seleccionaron estos equipos con refrigerante R410. Correcto. Yo he venido hablando con los fabricantes, lo hago con bastante regularidad, tratando de entender ellos en qué momento van a empezar a hacer el cambio de ese refrigerante R410A, que es un refrigerante que está de salida en el mercado a nivel global. Y la mayoría de los fabricantes de equipos BRF se están alineando hacia refrigerantes R32, que seguramente has oído mencionar. Y algunos pocos los veo todavía pegados del R410A. Es importante que cuando tú mencionas refrigerantes amigables, entendamos que el R410A no está catalogado como refrigerante amigable con el medio ambiente. Entonces, es importante empezar a buscar alternativas, hablar con los fabricantes, decirles ustedes cómo van con la migración de refrigerantes. Algunos están hablando del R454B, por ejemplo, como otra alternativa de refrigerantes. Pero quería hacer el comentario porque yo en los proyectos que estoy manejando no estoy aceptando, por ejemplo, el R410A de ninguna manera, porque son instalaciones nuevas que van a terminar funcionando por lo menos 10 o 15 años. Y en esos 10 o 15 años, desde ya, se sabe que van a salir del mercado. Sí.
ese es un buen ejercicio con los clientes de ustedes y a nivel de ingeniería, empezar a apretar y a mirar qué fabricantes son los que sí se están alineados con esos refrigerantes amigables. Entonces no quería dejar pasar por alto el comentario para que lo tengamos todos claro de cómo va la apuesta en ese momento. Claro que sí, ingeniero. Em, bueno, ahora teníamos también pues otra, justamente de esas recomendaciones para este sistema BRF, en donde pues se recomienda usar todos los sistemas de protección que recomienda justamente los fabricantes. Yo creo que es algo pues también muy crítico para los sistemas BRF, usar materiales de buena calidad justamente para esta instalación, para no tener contratiempos y lo que mencionaba pues anteriormente, de tener personal idóneo, ¿no? Que esté capacitado justamente en la correcta instalación de sus sistemas BRF. En cuanto a las sugerencias justamente para poder mejorar este sistema propuesto, bueno, aquí realmente pues me fui por dos opciones, son digamos que más como la introducción para poder justamente desarrollarla con más detalle si así el cliente lo pide. La primera es mejorar aún más la especificación de la envolvente del edificio, para que pues justamente este cálculo de cargas térmicas sea pues más óptimo y podamos implementar un sistema pues mucho más compacto, ¿no? ¿A qué me refiero? Justamente a la instalación pues de vidrios en la fachada de mejor especificación y también a la instalación de aislamientos con buenos porcentajes de R, tanto en las paredes como en las áreas, digamos que anexas de las oficinas con el resto del edificio, ¿no? Seguramente esto puede representar pues un ahorro significativo, ¿no? Pero se tendría que hacer pues el ejercicio. André, Sí, señor. ahora que tú mencionas estos dos temas, quiero hacer este comentario. Esto, cuando tú lo dices de esta manera, de mejorar la especificación de la corriente del edificio, es importante mostrar cifras y cálculos que soporten esa afirmación. En el caso puntual de Bogotá, evidentemente mejorar la especificación de los vidrios tiene un componente importante, sobre todo en las caras del edificio que tienen exposición directa al sol, o sea, la cara este, Sí. oeste. En el caso de las caras que dan sur-norte, en realidad no tendrían mayor importancia porque no tienen una ganancia solar importante. Y en Bogotá, por tener las condiciones de temperatura exterior que tendremos, en realidad mejorar los vidrios en la zona sur o norte no haría una gran diferencia en el desempeño energético de la envolvente del edificio y obviamente del sistema de aire acondicionado. De la misma manera ocurre con las paredes. Las paredes son unos elementos sólidos que hacen acumulación de energía por razón de la diferencia de temperatura exterior con la interior. Y eso tendría mucho sentido en ciudades como Barranquilla, Cartagena, donde hay una alta temperatura exterior que va a migrar de manera de flujo de energía hacia el interior de los espacios. Acá en Bogotá, aislar paredes en realidad no tiene mucha lógica, porque la temperatura exterior no es alta, o mejor, es muy similar a las condiciones interiores. Entonces, si tú me preguntas si aislar paredes en Bogotá es una buena solución, yo diría no. En realidad no. Pues si fuéramos a otra ciudad, seguramente sí, un Girardot probablemente tendría mucho sentido, o en San Andrés, o en esas ciudades que son cálidas o medianamente calientes. Pero Uh-huh. ciudades como Bogotá, yo diría, en realidad no te va a ayudar ese tipo de soluciones a mejorar el desempeño de la envolvente. Entonces me quería devolver muy puntualmente a tener mucho cuidado de cómo va tu análisis técnico de lo que está ocurriendo en la ciudad y lo que está ocurriendo dentro del edificio para poder seleccionar cuáles de esas alternativas funcionan bien.
Y cuando selecciona esa alternativa, ser muy puntual y decir, ah, sí, el vidrio sí ayudaría mucho en la cara este y oeste del edificio porque le pegan esos Ujú, vidrios. Y eso sí tendría mucho sentido. claro, Mejorar el efecto de sombra o el efecto de ganancia térmica. sí, Eh, sí. pues, tenlo presente porque a veces uno se pega mucho de que sí, claro, yo sé que el aislamiento, pero fíjate que no siempre es así. ¿Listo? Sigue, por favor. Perfecto. Listo, ingeniero. Y la otra sugerencia, pues, es también evaluar tal vez otro sistema, como por ejemplo un sistema que funcione con agua helada y que tenga, ahí diríamos que hacemos referencia al comentario que tú hacías ahorita de usar pues, un refrigerante de bajo GWP, que en agua helada, pues digamos que ya están estos refrigerantes actualmente disponibles en el mercado, incluso pues refrigerantes con ultra bajo GWP, ¿no? Como el refrigerante 1234ZE o el refrigerante 1233ZD, ¿no? Correcto. Eh, y justamente, ¿por qué recomendamos esto? Porque pues también hay un tema pues ahorita muy importante en el mercado colombiano y es el tema pues de los beneficios tributarios, ¿no? Donde puede permitir que el cliente pues apalanque su proyecto si usa pues este tipo de refrigerantes, si implementamos sistemas eficientes energéticamente y que pueden tener pues una reducción a nivel de Colombia de, de impuestos, ¿no? Como por ejemplo el IVA, ¿no? Que es un 19% aquí a nivel de Colombia, ¿no? Claro, claro. Ese análisis me parece muy valioso, muy importante que lo hayan incluido, me encanta ese análisis y sí, definitivamente estábamos, por ejemplo, hablando hace un par de meses en alguna conferencia que yo estaba presentando en México y luego en Brasil, y a ellos les llama poderosamente la atención todo el esfuerzo que se está haciendo en Colombia para que estos programas tengan de gestión de energía y gestión ambiental, que están acompañados desde el gobierno por estos apalancamientos en incentivos tributarios. Me sorprendió un poco porque yo hubiera pensado que México y Brasil, que son países pues mucho más fuertes económicamente que Colombia, estén mirando a Colombia en este momento como un país que está haciendo una tarea muy, muy interesante. Y me piden mucho, cuando dicto estas conferencias a nivel internacional, que les explique un poquito cómo nosotros logramos llegar a obtener todos estos esfuerzos alineados con gobierno vía impuestos para darle un impulso a todas estas oportunidades. Así que, un lado, pues decir que podemos sentirnos muy satisfechos de que en Colombia estamos haciendo la tarea curiosamente por encima de otros países que uno pensaría que podrían ir adelante de nosotros. Pero yo creo que Colombia hoy en día es un muy buen ejemplo y una muy buena referencia de todo lo que podemos estar haciendo y nos están buscando mucho a nivel internacional para que compartirles a ellos este tipo de ejercicios. Así es, ingeniero. Eso es algo pues también muy interesante para el mercado colombiano, ¿no? Y bueno, y ahí también le dice pues obviamente empujé el sistema de agua fría porque es justamente con el que yo trabajo actualmente, ¿no? Del portafolio York, en donde pues sabemos que esto pues es algo que realmente está empujando pues la ejecución de varios proyectos a nivel de Colombia, ¿no? Es algo pues bien interesante, opciones de productos las tenemos y pues bueno, ahí tiene también como todos los sistemas que están disponibles actualmente en el mercado, ¿no? Tienen sus aplicaciones, tienen sus ventajas, sus desventajas, pero bueno, ahí jalo más yo por el lado de los sistemas de agua fría con refrigerantes de bajo GWP. Claro, claro, claro. Me parece muy interesante esa experiencia tuya y esa gestión que estás realizando en el mercado, porque a mí personalmente me ha pasado que a veces clientes me consultan de si se debe desarrollar un proyecto X con sistemas de refrigerante variable o con agua fría. Y caso por caso hay que mirar, o sea, no hay una regla única ni un criterio único,
sino toca analizar el nivel de uso, el nivel de inversión, vida útil, retorno de inversión, todo ese tipo de elementos para poder llegar a una buena solución. Y yo creo, igual que tú, que en muchos casos que he visto que se han implementado sistemas de BRF, hubiera sido quizá deseable y con un mejor desempeño llevarlos por la vía del agua fría. Y en otros casos he hecho justamente lo contrario, estaban propuestos en agua fría y los he regresado al sistema BRF por todos estos análisis que se cruzan en las conversaciones que tenemos con los clientes nuestros. Pero al final del día, lo importante es no casarse con una sola tecnología, como tú bien lo has puesto en esta lámina, sino tener los ojos abiertos para entender las ventajas y desventajas, limitaciones, apuestas, inversiones, retornos de inversión, para poder hacer una muy buena apuesta en beneficio del cliente al final del día. Y obviamente cuando aparecen incentivos tributarios, pues todo esto tiene otros análisis complementarios que resultan muy interesantes, sin lugar a dudas. Mil gracias por ese análisis, Andrea. No, ingeniero, a ti muchas gracias por toda esa retroalimentación. Ha sido pues bastante útil. Un poquito cansón, yo sé, pero es importante hacerlo. No, para nada. Para eso era este ejercicio. Sí, el trabajo mío es ser cansón hoy, de acuerdo. Entonces, Andrea, yo creo que todos han estado atentos a tu presentación. No sé si alguien quiera compartir algún comentario, alguna duda de todo esto que hemos hablado en este momento. ¿Quién quiere levantar la mano? Bienvenidos a la discusión. Miriam, ¿cómo te fue hoy? Bien, bien, bien. Sí, atenta a la exposición de la compañera Andrea. Ahí con mi grupo estuvimos anotando cositas que, que no tuvimos en cuenta ya. Toda la retroalimentación que estuvo dando al trabajo del grupo de Andrea, muy importante para tener en cuenta. Y como dice Andrea, bueno, para eso es el ejercicio, para ir sumando conocimientos y atendiendo cosas que no las estábamos teniendo en cuenta de pronto. Bueno, A mí me llamó mucho la atención lo que usted dijo, ingeniero Fabio, con respecto a los refrigerantes R32 para los sistemas de BRF, por BRF, las, sí, por las características de ese refrigerante que es inflamable y tener una gran cantidad de refrigerante circulando por el edificio me parece medio peligroso, no sé. Acá en fíjate, Paraguay el estamos tan R32 lejos de los reemplazos. el R32 está catalogado como ligeramente inflamable. Inflamable, sí, No es altamente inflamable, es ligeramente inflamable. Y eso va muy ya, ligado a que, sumado a esa ligera flamabilidad, va acompañado de un bajo nivel de impacto de calentamiento global. Entonces, sí, que no hay una solución mágica que resuelva todo, esa es la conclusión que sacamos, sino toca negociar y poner en la balanza elementos que suman y elementos que no suman tanto o que de pronto restan para llegar a una buena decisión, pensando sobre todo no en el momento actual, sino pensando en lo que va a ocurrir en los próximos 5 días. Yo ya, pensaba que todos estos refrigerantes que hemos mencionado, el, el, el 1234 es un refrigerante que se debe venir con mucha fuerza. El 32, el 454 son refrigerantes que están marcando el camino de al lado de los hidrocarburos que tú también has escuchado mencionar. Y entonces el tema es, por un lado, el servicio para prevenir el calentamiento global, pero por otro lado, la inversión, la vida útil y luego una necesidad importante es capacitar al personal, que Andrea lo mencionaba, de tener técnicos capacitados y certificados por el fabricante para manejar este tipo de equipos. Entonces, fíjate que la tarea es recoger varios
componentes de la decisión para ponerlos en una bandeja de servicio al cliente y decir, mire, usted tiene que certificar a sus clientes, usted tiene que tener buena gente de mantenimiento, usted tiene que tener un buen presupuesto de mantenimiento, tiene que tener un análisis energético de sus sistemas. Todos esos componentes nos llevan de la mano a decir, sí, este es un buen proyecto porque estamos cumpliendo con el objetivo y con la tarea. Veo en el mercado que los ingenieros quieren hacer un buen ejercicio de ingeniería, pero a veces se quedan cortos en transmitir esta información al cliente de cara a la vida útil y el mantenimiento de los equipos. Como que el instalador dice, yo ya instalé, págueme mi plata, fírmeme el acta y chao. Pero queda el tema del cliente que tiene que operar y mantener esos sistemas durante toda su vida útil. Y la pregunta es, ¿qué respaldo le estamos dando a ellos para que hagan bien esa tarea? No sé si ustedes comparten esa opinión mía, pero a mí sí me preocupa mucho y me preocupa mucho porque los clientes realmente se queden con una buena información de primera mano y técnicos formados y certificados para que hagan esa buena tarea en el tiempo. No sé tú qué opinas, Miriam, José Antonio, Sí, a mí me Juliana. parece totalmente que eso debería ser así, sobre todo en la capacitación. Y si vamos a migrar o que es inminente la migración a los refrigerantes que son ligeramente inflamables y otros, la capacitación al personal técnico para asegurar que los sistemas puedan funcionar correctamente y darle esa garantía a los clientes, sí, totalmente. Bien, bien importante. Gracias por ese respaldo, Miriam. Eh, Juliana, ¿querías opinar algo, José Antonio? No, profe, todo totalmente claro. La verdad sí, con respecto a lo que usted hablaba y teniendo en cuenta las últimas clases que tuvimos en mantenimiento, y si uno lo sufre día a día, y a veces es también falta como de gestión de la información en las empresas, que a veces se toman la parte de mantenimiento como a la ligera, entonces no hay información detallada de los equipos, de los diseños, de los parámetros iniciales de funcionamiento del sistema, entonces no tiene uno a veces con qué comparar y tener pues como unos datos claros para decirle al cliente su equipo está consumiendo más, menos. Entonces toca hacer unos trabajos extensos al inicio, incluso antes de iniciar cualquier labor de mantenimiento. Entonces parece importante lo que recalca, profe, de toda la información clara y al cliente y al personal. Totalmente de acuerdo, José Antonio. Muy gracias por ese mensaje. Brandon, ¿alguna reflexión? No, más que todo estaba también pensando lo de los refrigerantes. Estaba mirando lo del R449C, que sí tiene una capacidad de carga mayor para el aire acondicionado, a diferencia del R454B. Creo que está limitado el R454B a 70 kilos, creo que es, ¿no? Si Algo tú, parecido. si tú lo viste, te creo. 70 libras podría ser una... Ah, 70 libras, perdón. Tienes toda la razón, disculpa. A diferencia del R449C, sí podemos hacer una carga como se hacen los del R410. Pero obviamente el GWP no sería tan bajo. Es que el GWP del R454B sería como de 138, 100. Bajito, sí. Se está acercando a 150. Exactamente. Y el del R449C, ese sí es de 1138, 1200, algo así. El Pero límite pues, que está establecido a nivel global como referencia de refrigerantes que son amigables con el ambiente está marcado en 600. Entonces, ¿qué pasa? Que los que pasan de 600 no están siendo validados como refrigerantes amigables con el ambiente. Entonces están los de bajo impacto ambiental, típicamente entre 600 y 100, y luego los que están por debajo de 100, nosotros les decimos ultra bajo GWP.
y hay algunos que están cercanos a 20, 30 en ese orden. Pero fíjate que por esa razón probablemente el 449 no califica, porque los que están cercanos a 1000 ya uno les dice, están descartados, eso ya no juega. Sí, 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 mirando igual la gráfica, lo que estábamos hablando, que a medida que va bajando el GWP, ¿cierto? Ya pasamos de una 3 a una 2, después el A2L y después bajamos a A1. Pero Correcto, pues así mismo es la cantidad de riesgo que vamos a tener también por cargas. correcto. Y fíjate que ahí va a ser muy importante la certificación, porque un técnico que está acostumbrado a manejar R22 o inclusive el R410, si empieza a trabajar con refrigerantes ligeramente inflamables que tienen una lógica y una instrumentación adicional de seguridad dentro del equipo, pero también de seguridad para el mantenimiento. Pues si el técnico no está familiarizado con esas cosas, pues puede generar algunos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hace poco, hace como un mes, tuvimos un incidente y eso que es un R290 que ya se maneja en los equipos de refrigeración aquí en Colombia, tuvimos un efecto en el compresor por una mala carga, un mal vacío, y hizo un efecto diésel y explotó el compresor. Gracias a Dios no estaba cerca el técnico, pero sí, sí es delicado. O sea, hay que tener una buena capacitación en el personal. Porque yo también conozco otro caso de estudiantes más de Colombia, y ya empiezan a comentar. Profe, creo que se le está, no sé si soy solo yo, que No, 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 se no lo está yendo el alcanzo a audio. escuchar. Bueno, debe ser que mi sistema está empezando a cansarse. Pero bueno, muy importantes esos comentarios que estamos tratando. Me encanta tener esta discusión. ¿Se escucha un poquito mejor? Sí, Sí, genial. señor. Sí, señor. Bueno, muy importante todos estos comentarios. No sé si alguien quiera comentar algo adicional. Juliana, ¿cómo van tus reflexiones? No, profe, todo muy bien. No, no tengo en este momento nada adicional que comentar. Bueno, espero que tengas callo en el dedo de tanto escribir. Bueno, muchachos, entonces, dejemos ahí por hoy. Nos vemos el día viernes. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Sí, señor. Súper. Perfecto, género. Perfecto, Bueno, gracias. ingeniero. Listo, se me cuidan. Abrazo grande. Muchas Muchas gracias. Bueno, gracias. Al muchas viernes. gracias. Gracias, buenas Gracias tardes. a todos. Que Chao, estén muy chao. bien.